10 delincuentes internacionales que fungen como altos funcionarios del régimen orteguista en Nicaragua están fichados por la Interpol. Así lo confirmó el fiscal Eduardo Tayano, quien asevera que la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol fichó y entregó información a Argentina sobre 10 de los 15 funcionarios nicaragüenses que junto a la pareja dictatorial Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen una orden de indagatoria y de detención internacional. El pasado 30 de diciembre, el juez federal Ariel Alijo dictó orden de captura contra 15 verdugos de Nicaragua, incluyendo a Daniel Ortega, Rosario Murillo y los cabecillas de la máquina represiva. De estos 15, 10 ya están fichados por la Policía Internacional y si dan un paso en falso, terminarían en la cárcel de algún país que responda a esa orden de captura. Cualquiera de estos funcionarios ya estarían fichados por la Interpol. El jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés Castillo, señalado de armar paramilitares que asesinaron nicaragüenses. El primer comisionado, Francisco Díaz Madrid, quien es el director de la Policía Nacional, institución que ejecutó las detenciones y violaciones a derechos humanos. Néstor Moncada Lau, asesor presidencial para las políticas de seguridad y responsable de la inteligencia y contrainteligencia de identificar a disidentes. El titular del ministro de Transporte e Infraestructura, Óscar Mojica Obregón, responsable de diseñar e implementar el Plan Exilio, Cárcel o Muerte. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras Cortés, señalado de intervenir en la represión de las protestas de abril de 2018. El director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, Roberto José López, quien habría colaborado con Gustavo Porras. El mayor general en retiro, Óscar Valladares, quien es asesor presidencial en temas de seguridad y defensa, al que también se le acusa de ser parte de la planificación de la represión. Sonia Castro González, exministra de Salud de Nicaragua por ordenar no atender a los heridos en las protestas y despedir a los médicos que no acataron la orden. Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central, por financiar a la familia Ortega Murillo y a sus actividades criminales. Fidel Antonio Moreno Briones, secretario de la Alcaldía de Managua. José Francisco López Centeno, tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ramón Antonio Avellán Medal, comisionado mayor y subdirector de la Policía Nacional. Lumberto Ignacio Campbell Hooker, magistrado del Consejo Supremo Electoral. La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua y presidenta del Consejo Nacional de Universidades, Ramona Rodríguez. La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, quien a pesar de estar en desgracia responderá por crímenes cometidos. Y por supuesto la exdirectora de la Policía Nacional, Aminta Granera, quien intenta esconderse y bajar de perfil, pero está internacionalmente tachada de reprimir a manifestantes en abril de 2018, mientras los funcionarios orteguistas estarían cercados, con amplias limitantes, sin posibilidades de abandonar el país. Costa Rica puede juzgar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por su vecino el dictador Daniel Ortega. Este país firmante del Estatuto de Roma podría emprender un proceso judicial contra Ortega y Rosario Murillo. Ambos ya tienen orden de captura internacional. La jueza académica costarricense y experta en derecho penal Rosaura Chinchilla despejó dudas al respecto. Costa Rica, un país que ha recibido a centenares de víctimas de la represión del régimen Ortega Murillo, puede llevar al banquillo de los acusados a perpetradores de crímenes de lesa humanidad, genocidas, es decir, podría juzgar a Ortega y sus secuaces.
más países persigan los crímenes de lesa humanidad. En Argentina, un juez federal giró orden de captura internacional en contra de Daniel Ortega, la codictadora Rosario Murillo y una lista de funcionarios como policías, expolicías, militares, ministros y asesores, todos cómplices de la dictadura. Es el juez argentino Ariel Lijo, quien atiende la causa argentina desde el 2022 al investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, mientras el jurista español Carlos Castresana, experto en derechos humanos y derecho penal internacional, considera que el principio universal de justicia rendirá frutos en Nicaragua, así como lo hizo en otros países con otros dictadores. No somos cazadores, como se dijo de Simón Wiesenthal, somos pescadores. Nosotros tenemos que preparar los casos con una buena prueba y luego esperar tendiendo la red a que el pez entre. Nunca sabes dónde se va a detener a un individuo en una conexión de vuelos en un aeropuerto internacional. Hay que hacer el trabajo, hay que investigar, hay que acumular prueba de cargo y luego hay que esperar que la circunstancia propicia se produzca. Los trámites de justicia universal son un destello de esperanza para las víctimas de Daniel Ortega, para las madres de los asesinados, para los presos políticos y excarcelados, para los desterrados políticos, para apátridas y para cada nicaragüense cuyos derechos fueron violentados. Aunque Daniel Ortega y Rosario Murillo se consideren impunes entre los muros del Carmen y entre las fronteras de Nicaragua, la voluntad internacional puede revertir la situación a favor de las víctimas que anhelan justicia. En el más reciente mensaje al dictador Daniel Ortega, Estados Unidos pretende acelerar el proceso de expulsión de Nicaragua del DR-CAFTA. La grave sanción económica pretende restar ganancias económicas al régimen y las implicaciones para el país son gravísimas. Según declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para América Latina, Mauricio Kleiber Querón, al periodista suramericano Andrés Oppenheimer, el gobierno estadounidense planea expulsar a Nicaragua del DR-CAFTA este mismo año. Según Manuel Orozco, politólogo miembro del Diálogo Interamericano, Estados Unidos no puede expulsar a Nicaragua del DR-CAFTA, pero sí puede imponer tarifas sobre todas las mercancías que importa a este país. La consecuencia sería igual de temible. La imposición al menos del 15% a los más de 90 productos que Nicaragua exporta a Estados Unidos aumentaría los costos de producción para las empresas. Los costos podrían hacer que las empresas decidan trasladarse a otros países. En general serían costos de $700 millones que habría que cubrir en el corto plazo, con decisiones drásticas. Así lo advierte el especialista Manuel Orozco. Orozco vaticina que la pérdida de empleos y reducción del consumo local de servicios y adquisición de algunos materiales nacionales serán algunas de las consecuencias, mientras Kleiber Querón aseguró que los sectores del gobierno de Estados Unidos estarían dispuestos a la expulsión de Nicaragua. Orozco considera que Rosario Murillo difícilmente podrá revertir la medida arancelaria. Para el analista no hay alguna posibilidad de que Ortega pueda mitigar el golpe económico de la expulsión del CAFTA, pues considera que el impacto reputacional es gigantesco y muchas empresas se han resignado a seguir operando en el país, pero también estarían valorando su salida del territorio.